Muy buenos días, Venezuela, comunidad internacional, bendiciones en la mañana de hoy, en el momento poderoso. Hoy vamos a aplicar unos versículos bíblicos sobre el tema los falsos profetas que se han levantado a favor del anticristo y del nuevo orden mundial, donde también es importante volverles a notificar por estos medios de las redes sociales, por nuestro canal youtube.com Noticias Venezuela en la mano de Jehová, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos de Israel, príncipe de paz, llevándole a usted la mejor información, donde muchos pastores a nivel internacional que firmaron el pacto de punto fijo, que es el surgimiento del anticristo y el nuevo orden mundial, que condenaron sus almas hoy en día capturados por nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos de Israel, condenado dentro de las instalaciones en el infierno, como Yesenia T, ¿verdad? Que firmaron este nuevo tratado internacional por parte del anticristo y el nuevo desorden mundial. Andan hablando en parábolas. Imagínense ustedes que fueron capturados una cantidad de pastores. No sabemos qué vayan a suceder con ellos dentro de las instalaciones del infierno, pero también se reunieron una cantidad de millones de demonios en la instalación del infierno. Vieron que el Padre Celestial, donde ellos, muchos de ellos se arrepintieron y Dios les restauró su alma y fueron llevados al reino de los cielos, por lo que estaba ayer explicando sobre los hechiceros que practican adoración. Bueno, esto es una noticia muy importante que a muchos no les encanta, que repudian lo que es la poderosa palabra de Jehová de los ejércitos de Israel. Vamos a leer la primera de Juan capítulo 5, verso 18, bajo la autoridad de mi Padre Celestial, y dice claramente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Escucha muy bien. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. ¿verdad? Dice: y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pues un nacimiento, acuérdase de eso. Vamos a primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto lo dice más diferente. Primera de Juan, capítulo 4, aquí, verso 1, y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 15. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Bueno, estaba hablando de Mateo capítulo 7, verso 15, pero le voy a agregar el verso 14 hasta el 15, y dice claramente la palabra de Dios: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Escucha muy bien. Verso 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son
lobos rapaces. Acuérdese que yo estaba hablando en el día de ayer, donde estaba explicando, donde salió una mujer diciendo que es el Mesías, una mujer que dice ser la esposa de Dios, ¿verdad? Porque esto es algo que voy a explicar más adelante, y dice, se levantarán falsos cristos. Vamos a leer Mateo capítulo 24, verso 11. Mateo capítulo 24, verso 11. Y algunos cristianos por ahí, dicen ser cristianos evangélicos, la sacaron por las redes sociales, diciendo que estos son tiempos proféticos, estos son tiempos apocalípticos, son falsos profetas que dicen ser hijos de Dios y andan en tinieblas. Mateo capítulo 24, verso 11, dice claramente la palabra de Dios, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Verdad? Verso 24, verso 11, Mateo capítulo 24, verso 24. Mire lo que dice realmente la palabra de Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera imposible, aún los escogidos. Acuérdase que yo estuve anunciando hace tiempo, ¿verdad?, un falso Mesías en Israel, ¿verdad?, escogido por las sinagogas de Satanás, y también estuve anunciando allí un falso Mesías en Rusia, donde el mismo Vladimir Putin, fallecido en la mano de Dios Todopoderoso por apoyar al anticristo del nuevo orden mundial, decía claramente, él lo dijo, que en Rusia era que se tenía que cumplir lo que es realmente la profecía, y así no es. Vamos a leer Marcos capítulo, aquí, Marcos 13, 22. Mire, yo digo una cosa, que la palabra de Dios no se pela. Mire, todo se está cumpliendo al pie de la letra, al pie de la letra, en tiempos proféticos y tiempos apocalípticos. Marcos capítulo 13, verso 22. Mire, la palabra de Dios, mire, en tiempos futuros, ¿verdad? Mire, realmente todo esto es lo que está sucediendo, todo esto es lo que está aconteciendo. Marcos capítulo 13, verso 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora vamos por Lucas capítulo 6, verso 26. Capítulo 6, verso 26 de la poderosa palabra de Dios. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora vamos a buscar Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro. Mire, yo digo una cosa, que los que hablan de la palabra de Dios, todos son difamadores, pobrecitos, van a condenación, van a sufrir el sufrimiento del lago de azufre y fuego, el lago de fuego y azufre, es igual, ¿verdad? Mire, yo digo una cosa, que la palabra de Dios es sagrada. Los prodigios, los profetas falsos, los que practican realmente hechicería, y eso es abominación ante los ojos de Dios. Levantar falsos mesías, haciendo orgías, haciendo actos lascivos, como lo han hecho con mi amada esposa Ana Gabriela, que han levantado Ana Gabriela falsa de manera virtual para buscar el objetivo y la manera de cómo destruir el bello evangelio de la palabra de Dios, en la cual sus objetivos buscaban ser logrados. Todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, por cuanto a las cosas buenas y las cosas malas se están cumpliendo. No es mentira lo que yo digo en las redes sociales.
Busquen los versículos bíblicos, que no es mentira lo que lo digo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: Simón Pedro, no, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Increíble, ¿no? Pero cierto. Mire lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vuelvo, se lo repito. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. A todos aquellos pastorcitos que dicen ser profetas, como José Sánchez Daza, como Ale Joshua, como José Sánchez de la Iglesia de Jesucristo, como muchos pastores que cayeron en la trampita del diablo Satanás, que hoy en día fallecieron y siguen falleciendo dentro de la instalación del infierno en la mano de Dios Todopoderoso, haciendo justicia en contra del anticristo del nuevo orden mundial, porque Dios tiene bastante tiempo con nosotros aquí en la tierra. Están siendo condenados. Anoche estaba escuchando un video donde de manera virtual una muchacha del G12, muchos saben quién es y de quién es hija ella, las declaraciones que estaba diciendo, que se oía de manera virtual en el video que yo estaba viendo de manera real. Le estaba diciendo los hermanos de la iglesia: mire, ¿por qué no trae al Señor Jesús para que les predique la palabra de Dios? No, porque Él va a venir aquí a darnos palos. No, lo que pasa es que Él es un Señor equivocado. No, lo que pasa es que yo entré anoche en instalaciones del infierno de manera virtual, por cuanto lo que estaba pasando con esa muchacha y con Yesenia Ten, y entre muchos de ellos. No, y lo que pasa es que yo repudio al Señor Jesús. Él no tenía por qué rayar a mi papá y a mi mamá. O sea, José Gregorio Sánchez Daza y a Mayra Sánchez de Maíz, Maíz de Sánchez. Ellos se fueron del país, a Carolina del Norte, a ir a Carolina del Norte a radicar el satanismo. Está diciendo: no, es que yo repudio al Señor Jesús. Yo lo repudio a Él porque por la muerte de mi papá y mi mamá, acaso que yo era un santico. Esa muchacha no es una santica. Son sinagogas de Satanás, igual que su esposo. Sinagogas de Satanás. Son diabólicos. Son falsos profetas. Hablan idioteces, hablan estupideces. No saben ni lo que hablan ni lo que dicen. ¿Verdad? Son todos los pastores a nivel internacional. Que muchos de ellos no son. Son demasiados los que firmaron el acta de muerte, porque un cristiano evangélico que está parado en la brecha, así como estoy yo, que viene a levantar la verdadera iglesia en estos tiempos apocalípticos, en tiempos de condenación, porque muchos de ellos viven intimidados, les da miedo decir la verdad al mundo, lo que está sucediendo en Venezuela a nivel internacional. Los que derramaron sangre inocente allá en la frontera de México con Estados Unidos. 20 millones de ciudadanos, 800.000 asesinados por el anticristo nuevo. Eso no lo dice nadie. Y vuelvo reiteradamente, y vuelvo les notifico por medio de las redes sociales que estos son tiempos apocalípticos, como lo que pasó en el día del Holocausto con Adolfo Hitler, como lo estaba anunciando ayer. De manera virtual o de manera real, como sea, tiempos proféticos, comunidades internacionales, están tratando de destruir un planeta. El rapto de la iglesia es verdad, eso no es mentira. Nosotros lo vamos para el reino de los cielos y los no mueren calcinados. Pero van allá al infierno a llorar, a fingir, a pedirle a Dios que uno mate. Pero ahí sí, hay otros que agachan la cabecita y se la quitan la cabeza. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, y vuelvo a repetir, estos son para todos los pastores a nivel mundial. Ellos mismos se están destruyendo
por destruir el templo y la morada del Espíritu Santo, por desechar la palabra de Jehová de los ejércitos, el príncipe de paz. Por cuanto desechaste la palabra, Dios lo ha desechado para que no sean reyes en la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bueno, Venezuela, esta es una noticia muy importante que la hacemos llegar a ustedes por medio de las redes sociales, de nuestro canal youtube.com Noticias Venezuela en Manos de Jehová, como también nuestro canal informativo Noticias Venezuela de Jesús Mesías y Ana Gabriela. Le habla Jesús el Mesías, el verdadero Mesías, que viene a levantar la verdadera iglesia en el nombre de Dios Todopoderoso, un Dios que nos llene de muchas bendiciones.